cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Antes de empezar con el video, te pido por favor darle me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho para que la información le llegue a más personas de lo que está sucediendo en nuestro país, República Dominicana. Pero, presidente, la oposición afirma que hay una reducción en el crecimiento económico de la República Dominicana. Sin embargo, la agencia calificadora crediticia Moody's señala una elevación en la categoría de crédito de la República Dominicana. ¿No sería esto contradictorio? ¿Qué opinión merece? También preguntarle, presidente, ¿qué opinión le merece de usted? ¿O qué le diría más bien a las personas que rechazan el nuevo Código Penal? Gracias. Mira, sobre el tema de Moody's, la calificación de Moody's, que es una de las principales calificadoras internacionales, nos debe llenar a todos de orgullo, porque no solamente evalúa la parte económica, sino también evalúa la parte institucional, toda la parte integral del gobierno. Tú puedes tener un gran crecimiento y con situaciones institucionales muy débiles, y eso pues no te va a ayudar. Por lo tanto, la evaluación que yo le pido a todos los dominicanos y especialmente a los comunicadores que la lean, creo que ya está traducida al español, pues nos eleva la categoría de estable a positiva, lo cual nos ayuda bastante a disminuir las tasas de interés y también nos ayuda con las inversiones, que por cierto, ustedes vieron hoy también inversiones al 30 de junio por 2.800 millones, si no me equivoco, que presentó el Banco Central, que también son muy superiores a las del año pasado y que otra vez estamos rompiendo récord en términos de inversión extranjera en el país. En el caso también, quiero agregar en cuanto a los organismos internacionales, lo de la semana pasada de la FAO, que nos disminuyó a 3.5 el nivel de subalimentación de la población dominicana. Cuando nosotros llegamos al gobierno estaba en 8.7, o sea, esos son menos personas con hambre, y si llegamos a 2.5, según ellos mismos, es casi hambre cero. Lo importante es que estos son los calificadoras internacionales. Y que por eso yo le digo muchas veces a los amigos de la oposición, cuando dicen que no estamos de acuerdo, yo digo, bueno, vete a la FAO, a Italia, discute con ellos, vete aquí a Nueva York, discute con Moody's, nosotros te arreglamos la reunión, no te pagamos el pasaje, pero sí que vayan ustedes a discutir con ellos. Pero es normal además que la oposición presente siempre críticas. Yo mismo dije que el crecimiento estaba por debajo de lo estimado. Lo dije en la última semanal, porque esa es la realidad. No es que no estamos creciendo, es que empezamos a crecer más de lo que ahora estamos creciendo, como le está pasando al mundo entero, por las situaciones que conocemos y los nuevos cambios que han habido, especialmente en Estados Unidos. Por lo tanto, si tenemos esa categoría de Moody's, realmente nos ayuda bastante. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Repito, es perfectible, es mejorable, pero es un Código Penal donde han habido avances. Quizás ni el que yo quisiera con exactitud, pero repito, han habido avances. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias.
y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Buenas tardes, presidente. Atahualpa Ramírez, de Boreal Televisión. Una preguntita sería el ministro de Educación, al ministro de CAMS. ¿Cuántas escuelas hay con profesores de educación física? Si se puede hablar con cantidad o se puede hablar por porcentaje. Y la otra, presidente, es justamente encaminado en el comentario que usted hace. En el departamento de prófugos, rebeldes y condenados de la policía, al día de hoy hay 198 prófugos, la mayoría por asesinato, asalto a mano armada, y he visto en el seguimiento que le he dado que ese número no baja, varía muy poco. Y la pregunta va encaminada si en la fuerza de tarea todos los lunes se pasa balance a cuántos de esos delincuentes se apresan, se sacan de la calle, porque vemos muchos intercambios de disparos, fallecimientos de delincuentes, pero esa cifra no baja. ¿Hay alguna información sobre eso y por qué no se incluye esa estadística cada vez que se dan los informes de la fuerza de tarea? Muchas gracias. Sí, mira, sobre esa última pregunta, todos los lunes en la Fuerza de Tarea, cada regional de la policía tiene los 10 más buscados, pero en algunos casos son más de 10, pero salen los 10 más buscados y se les da seguimiento. Yo tenía entendido, no te puedo decir que ahí se presentan, qué sé yo, 80 estadísticas, no te puedo manejar esa, pero tengo entendido que habían disminuido y se le está dando un seguimiento como nunca antes, en ese sentido. De todas maneras, voy a investigar con exactitud y te voy a mandar la información, pero le estamos dando seguimiento a cada uno de esos casos. Después presento a Luis Miguel de Camps, ministro de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Respecto a lo que usted preguntaba, están la cantidad de docentes que existen en el país y está la cantidad de centros educativos. Cuando usted compara ambos números, son comparables, es decir, la cantidad de técnicos docentes y de docentes en materia de educación física suplen la cantidad de centros educativos que hay. Evidentemente, el programa o los programas que el Instituto Nacional de Educación Física ha ido desarrollando, que en esta actividad de hoy se dan algunos detalles, sirven también para fortalecer la capacitación de los técnicos docentes y de los docentes en materia de educación física, con programas como acabamos de ver, con programas de seguimiento y profundización, así como con elementos incluso de salud en todo el sentido de la palabra. Finalmente, también hay que destacar que algunos de los docentes en materia de educación física que se han encontrado en el banco de elegibles han sido atendidos, sobre todo en estos últimos meses, por la política de priorización a aquellos que pasaron los exámenes de oposición docente. Saludos, presidente. Ayer el expresidente Danilo Juan de Dios, de parte de Panorama. Ayer el expresidente Danilo Medina calificó de criminal de actual gobierno, de abandonar lo de la tanda extendida y también de no concluir la 11.000 aulas. ¿Cuál es la calificación que usted le da a esa decisión del presidente de Medina, que ayer en La Vega dijo que usted ha abandonado las 11.000 aulas y también la tanda extendida? Mira, y quizás porque tiene más edad y duró 8 años en el gobierno y muchos años en la administración pública, me refiero al expresidente Medina, pero yo le voy a hacer una recomendación. A él y a los demás candidatos, cuando vayan a dar una información, traten de buscar las estadísticas reales, porque si usted va y le piden ver las informaciones, nosotros hemos aumentado en 800 nuevas entre escuelas y liceos, lo hemos integrado a la jornada extendida. Pero aparte de eso significa unos 206.000 estudiantes aproximadamente
que en nuestra administración se han integrado a la jornada extendida. Pero le estamos dando también en la jornada extendida, en cuanto, fíjate, ahora estamos integrando moral y cívica, por ejemplo, que en muchos casos repetían las mismas clases que se les daba durante las horas de la mañana. Por lo tanto, nosotros le hemos fortalecido. Y en cuanto a las aulas, yo estoy seguro también que el expresidente Medina ni conoce ahora ni conoció, porque yo sé que si él se hubiera dado cuenta que todas esas aulas, que creo que son mucho menos de lo que se dice, tenían, cuando nos entregaron el gobierno, en promedio más de 3 años detenidas por problemas legales, problemas técnicos, estoy seguro que si hubiese conocido esa información no da esa declaración. Lo que pasó con esas aulas fue una verdadera vergüenza en todos los órdenes. Muchas, en esos proyectos de construcción, muchas no tenían el solar y tenían el solar y no tenían el diseño. A esas que están hablando. Muchas le dieron el avance, pero estamos hablando como 60, le dieron el avance y no tenían el solar. Una gran cantidad hemos tenido que rediseñarla porque no tenían los diseños estructurales. Pero todos los resumen, que recuérdense que tuvimos que un año y medio después de estar en el gobierno, llevar una ley que yo llamé nudo legal, donde los primeros que la aprobaron fueron los mismos diputados del PLD, reconociendo que era un desastre, que no se podían continuar las construcciones. Y nosotros hemos ido solucionando ese problema. Y también, mira, una de las últimas escuelas que me tocó inaugurar fue una en La Sabina, en Constanza, de uno de mis últimos recorridos. Esa escuela la había empezado el gobierno de Danilo Medina, el gobierno de Leonel Fernández, y no se había construido nada, no se había continuado durante el gobierno de Danilo y tuvimos nosotros que terminarla. Porque nosotros sí creemos en el seguimiento de Estado. Puede haber sido Balaguer que le empezó, o Leonel, o Danilo, o Hipólito. Eso es dinero del pueblo y tiene que continuar. Y eso lo hemos hecho en todos los lugares. Ahora, tú no puedes continuar en muchos sitios una escuela que tiene problemas estructurales, que terminó, o por ejemplo, una que tenemos en Asua, que se terminó, que está al lado de una cañada, y los mismos estudiantes no quieren ir. Entonces, todo ese problema, yo creo que él no conoce, y lo digo con sinceridad, yo creo que él no conoce lo que pasó en ese departamento. Sí, buenas tardes. Wilder Páez, de Diario Libre. Después de la pandemia, la falta de cupo escolar se ha hecho recurrente. Un artículo publicado hoy en Diario Libre muestra que el desplome de la matrícula de los colegios privados y la extensión de la tanda extendida ha ejercido mucha presión sobre las escuelas públicas en los cascos urbanos, tanto así que la matrícula en las zonas urbanas del Gran Santo Domingo ha caído en los últimos años. Pero hay un problema claro, y es que no se están construyendo escuelas con la rapidez necesaria. Señor presidente, ministro de Educación, ¿cuál es el plan concreto del gobierno en el Gran Santo Domingo, en la Altagracia y otras provincias con el mismo problema para enfrentar esta situación? Sí, el ministro va a hablar, pero es bueno también decir lo siguiente, en términos de las estadísticas. El año pasado no se quedó un solo niño sin asistir a la escuela o a los liceos. No se quedó un solo joven. Donde no habían cupos, que fue en apenas 6.800 casos, se le entregó el pase, que era para que fueran a las escuelas privadas. Cuando es difícil planificar en un caso como la provincia de la Altagracia, donde, por ejemplo, yo repito, un solo hotel hace 2 semanas abrió cupo para 5.000 nuevos empleados. Todo eso son personas de todo el país desplazándose. Y tú encuentras en muchas provincias escuelas que tienen aulas con apenas 10 y 8 estudiantes y se están desplazando donde hay fuentes de trabajo. Y eso pasa también en el Gran Santo Domingo. Luis Miguel. Gracias, presidente. Bueno, en la misma dirección que el presidente acaba de señalar, y agradeciéndole a todos los amigos de la prensa, uno de los elementos más importantes es la credibilidad. Hace aproximadamente un año
distintos actores fundamentalmente políticos, algunos de los cuales también se presentan como si no lo fueran, estaban hablando de números extraordinarios de 300.000 niños y justamente menos de 6.000, cerca de 6.000 fueron los que hubo que buscar mecanismos adicionales. Pero se logró el cometido de que ningún niño quedó fuera del aula, fuera del sistema educativo. En esta oportunidad, efectivamente, como dice el distinguido periodista que hace la pregunta, haciendo referencia a un artículo periodístico, fíjense cómo justamente el artículo periodístico señala el incremento de la jornada escolar extendida, diferente a lo que el propio expresidente Medina acaba de decir recientemente, y cómo también la ampliación de los servicios de bienestar estudiantil, no solamente la alimentación, el desayuno y la merienda, sino también el transporte escolar, que es un programa del gobierno del presidente Luis Abinader, en donde miles y miles de niños logran no solamente llegar sanos y salvos, sino que garantizando su presencia, garantizan su aprendizaje. Eso ha hecho efectivamente que la demanda y el interés en la matriculación en el sistema público haya aumentado. Y en la actualidad no será diferente. Todos los esfuerzos y todas las gestiones que se tengan que hacer se están haciendo y se harán para que todos los niños de la República Dominicana sigan teniendo educación en el sistema público también garantizada. Por ejemplo, el fin de semana pasado nosotros inauguramos más de 40 aulas en la Altagracia y seguimos construyendo. ¿Cómo es? Una pregunta ahí. Ya. Mi pregunta es... Apunta no. 4. No, en serio. Sobre el informe del Consejo Económico y Social, las mesas temáticas, ¿en qué está ese informe? Y la otra es de un colega deportivo, espérese, como yo no manejo este tema, tengo que aprenderme bien el tema. Vamos aquí. El pickleball es un deporte de inclusión y la federación está pidiendo apoyo. ¿Está el gobierno en disposición de respaldar este deporte que es emergente, el pickleball? Y mi pregunta es sobre el informe del CES, ¿en qué están las mesas temáticas? Si ya concluyeron y cuándo se daría a conocer. Muchas gracias. Yo no lo he recibido, no te puedo decir, no lo he recibido, estoy esperándolo y dije en la semanal pasada que inmediatamente lo recibiera. Me gustaría con cada comisión que ha trabajado arduamente de manera muy dedicada y con mucho sentido patriótico, yo me reuniré con cada comisión para escuchar sus recomendaciones. Sobre el otro tema, dejo a Kelvin. Sí, el pickleball ciertamente es una disciplina deportiva que está tomando un gran auge en nuestro país. Pero asimismo tenemos otras iniciativas muy importantes que no estaban planificadas. Ya más adelante esa, el pádel, con otras más, la vamos a ir analizando porque tenemos el mismo presupuesto y la misma demanda. Pero ciertamente reconocemos que ha sido una disciplina deportiva que ha tomado un gran auge en la República Dominicana. Buenas tardes, señor presidente. Buenas. Primero, conjuntamente con la aprobación del código que usted promulgó, que ha tenido mucho apoyo de muchos sectores, algunos se han quejado, pero veo que mucha gente está apoyando. Se aprobó también un préstamo de 600 millones, que ya usted sabe, los teóricos de la conspiración han dicho muchas cosas. A mí me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Y también le voy a preguntar sobre otra cosa, su opinión sobre la aprobación del proyecto de la ley que permite la reelección indefinida en El Salvador. Hay quienes dicen que usted en los últimos meses está muy activo, como si fuera un político en campaña, está aquí, allá, todos sus funcionarios muy activos. Muchas gracias. Bueno, mira, sobre el tema de la aprobación de los préstamos, primero fueron préstamos de organismos multilaterales. Según lo que vi, el Congreso lleva su planificación y esos son préstamos que están en el presupuesto. Todos los préstamos que se aprueban es porque están en el presupuesto. O sea, la persona y a veces la oposición lo vuelve y lo dice, pero están en el presupuesto, o sea, ya estaban planificados. Y no sé cómo lo aprovecharon ni cómo lo organizaron en ese sentido, pero ya todos esos préstamos están repito, no es un préstamo nuevo, no fue que cerca, están en el presupuesto del año 2025 y se van tomando en la medida que consideren conveniente para el manejo incluso de tesorería. En relación con
lo del Salvador, yo no quiero opinar sobre otros países y respetando lo que haga cada país. El que le asegure a usted, yo no sé qué yo puedo hacer más porque le pusimos 3 candados y para mí ese es uno de los mayores legados que yo voy a dejar. Para mi opinión, una reelección es más que suficiente y 8 años también. Y yo creo que ese es uno de los legados para la democracia que no solamente voy a dejar, sino que después que pase el 28 lo voy a cuidar para que nadie intente cambiarlo. Después lo que haga otro país, no lo respeto, pero eso es lo que yo considero lo correcto en este país. Saludos, Martín Rodríguez, Noticias CCIN. Para Alberto Rodríguez, se aproximan unos Juegos Escolares en San Francisco de Macorís. ¿Hay planes del Instituto Nacional de Educación Física de montar otros Juegos Escolares en el 2027? Es una pregunta para Alberto. Y aprovechando el ministro de Deportes que está aquí, el próximo año tendremos en el país los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me gustaría saber cómo anda la ruta crítica del proceso de la construcción de obras para ese evento que tendremos en Santo Domingo. Gracias. En relación al año que viene, Martín, no es posible porque son cada 2 años. 2027, 2025, 2027. Tú sabes que inmediatamente finalicen los Juegos, se entrega a la regional que el presidente y el ministro decidan. En Barahona se decidió la regional 07, San Francisco, fue la directora regional de educación y se entregó. Ahora hay que esperar que estos culminen en la clausura. Entonces el ministro, allá mismo, el ministro de CAN, anuncia en combinación del señor presidente dónde será la sede. Si tú me preguntas, me voy a atrever a decirte que puede ser en el este, que hace tiempo que no se hace ahí. Elvis. Gracias por la pregunta. Saludos, presidente. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe van a un buen ritmo. Estamos trabajando conjuntamente con el comité organizador que preside José Monegro y un equipo de hombres y mujeres que están enfocados en hacer un gran trabajo y una gran labor. En este momento hay una inversión de más de 5.000 millones de pesos por parte del presidente Luis Abinader para la infraestructura deportiva, algunas remozadas, otras reconstruidas, y entonces hace ya unas semanas hicimos entrega de 220 millones de pesos para lo que es la buena preparación a tiempo de nuestros atletas, cosa que anteriormente siempre a días de los Juegos todavía estaban las delegaciones, los atletas y los federados clamando por el gobierno para que atendiera su reclamo en términos económicos. Y estos son unos Juegos que mientras otros países quizás no le pusieron la atención a estos Juegos, aquí tuvimos un presidente que está identificado ciertamente con el deporte y con la juventud, que asumió el reto y no ha fallado en un cc de su compromiso con esta importante práctica como es el deporte. Nosotros tenemos la promesa por parte del ministro Carlos Bonilla y el MIBET, y también lo hemos nosotros supervisado, que a este año el 90% de las instalaciones deportivas que están siendo intervenidas estarán entregadas y las otras en el primer trimestre del próximo año. Lo que significa que por primera vez en la historia, no de la República Dominicana, sino de muchos países, y por aquí veo a Luisín Mejía del Centro Caribe Sport y él lo puede certificar, que el mismo día de inicio de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y hasta Olímpicos, suenan los martillazos terminando obras de infraestructura. Y entonces es la primera vez que vamos a tener varios meses antes de iniciar los centroamericanos que estarán el 100% de las obras terminadas y los atletas bien preparados. Muchas gracias. Buenas tardes, Dayana Costa del periódico El Día. Presidente, como usted dice que el Código Penal es perfectible, nos gustaría saber si existe la posibilidad de someter leyes complementarias que permitan mejorarlo, por un lado. Por otro, a casi 2 meses del incendio de una nave en el Merca Santo Domingo,
¿Cuándo el gobierno va a ir en auxilio de los comerciantes? Y por último, presidente, nos gustaría saber, ya casi cumpliendo su primer año de gestión, si habrá cambios en el tren gubernamental. Gracias. Tengo que apuntar porque preguntaste 3 tú. Bueno, miren, siempre hay posibilidad de cambios, siempre. No tiene que ser para el 16 de agosto, siempre hay posibilidad de cambios y son normales para tratar de ajustar y eficientizar el gobierno. Sobre lo del Merca Santo Domingo, nosotros creamos una comisión y se están evaluando los daños, pero eso significa recursos. Y tú sabes que cuando tú haces un presupuesto, tienes que ver y esperar un complementario para ver si podemos ahí entonces sacar recursos, porque no estamos hablando de recursos que pudiésemos sacar de la presidencia, porque es una construcción con un costo especial. O sea, pero le estamos dando seguimiento al tema del Merca Santo Domingo. Vamos a esperar que se discuta el código, que se conozca el código. Tú sabes que el código se implementa en un año. Y le llaman tiene un nombre al latín, vacacional o vacación de un año. Vamos a ver, pero todo es posible. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones. La verdad es, repito, que no hay ninguna ley perfecta y también es perfectible. Esa fue la posible. Neftalí Ruiz, de CDN. Presidente, usted acaba de dar un paso recientemente muy concreto en cuanto al Estadio Quisqueya. La creación de esa comisión es un paso que podemos ver con firmeza. En lo que llega el reporte que debe llegar en unos 6 meses, según se nos ha dicho, en lo que llega el reporte, ¿cuál sería la visión y deseo del presidente de la República en relación al Estadio Quisqueya y su reconstrucción? Es que yo tengo que respetar la decisión de ellos. Yo no puedo adelantarme a lo que yo quiero. Yo lo que quiero es tener un buen estadio, un estadio moderno, un estadio donde podamos recibir equipos del Major League Baseball, como lo dijo y incentivó esa medida, esa decisión el presidente del MLB, pero lo que decida esa comisión nosotros vamos a aprobar. Que es una comisión de personas muy distinguidas, con mucha credibilidad, tanto en el deporte y también en términos generales, que está presidida por doctor Jorge Subero Isa. Entonces, yo quiero respetar lo que esa comisión, sin tratar de dar ninguna opinión, pero que lo que ellos determinen, yo lo voy a apoyar siempre que la idea es mejorar esa instalación. Buenas tardes. Buenas tardes, Aldris Sánchez de N Digital. Mi pregunta va dirigida hacia el ministro de Deportes y es con relación a que en múltiples ocasiones comunitarios del Café de Herrera en Santo Domingo Oeste han solicitado la creación de un polideportivo. Nos gustaría saber si desde el Ministerio de Deporte se contempla la creación de este centro para que los niños y jóvenes de esta comunidad no tengan que dirigirse a sectores aledaños a practicar algún deporte. Gracias. Sí, recientemente estuvimos justamente en Santo Domingo Oeste inaugurando prácticamente el único multiuso techado, ¿verdad?, que se usa de manera profesional en todo este municipio. En la caoba. El multiuso de la caoba. Prácticamente fue una obra de arte, tabloncillo de madera, certificado FIBA por la NBA, y techado y construcción de gradas, los tableros también profesionales, es decir, una gran obra, baños, oficinas, estafeta, y allí estaba todo el mundo, ya ustedes saben, emocionado. Pero aparte de eso, el presidente Abinader, acabamos de anunciar la pasada semana, la construcción de 31 techados multiuso en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. Lo que significa que ya lo que era una ausencia, un vacío, ahora va a ser una sobreabundancia para la juventud y para el deporte, que tengan instalaciones deportivas dignas en cada lugar, en cada comunidad y en cada barrio que más lo necesite. Pero en Santo Domingo Este, justamente hablando de Herrera, estamos construyendo un techado multiuso que le llaman el Hoyo de Herrera, y también está
en franco avance y estamos priorizando, por instrucción del presidente, esta construcción. Pero en pocos días vamos a anunciar la construcción del Club Deportivo Iván Guzmán Clan, que también es allí en Santo Domingo Oeste, y también vamos a anunciar el Club Quinto Centenario en Sánchez de la Altagracia, en Herrera. Es decir, que lo que antes era un solo multiuso, ahora van a ser 4. 4 por 1 está el presidente Abinader y el deporte en este país. Sí. Pero para explicar, el que más cerca le quedaría es el de la Altagracia, que está al lado del café. Después en Herrera es un poco más hacia la autopista Duarte. Y el de Iván Guzmán Clan debe ser en Bayona. Entonces, lo que yo pienso, vamos a estudiar en el café, porque el café llega hasta el kilómetro 12 de Jaina. Ahí, por ahí incluso va a pasar también el teleférico. Vamos a analizarlo quizás para el próximo año. Estos están en presupuesto, pero esto sí que van a empezar próximamente. Pero es bueno conocer que eso es aparte de cualquier otro que hace INEFI. O sea, estos ya son de la comunidad que está haciendo el Ministerio de Deportes. Porque la verdad, señores, es que una de las cosas que hemos visto cuando hacemos un multiuso, no es solamente un multiuso deportivo, ese es el club social de la comunidad. Ahí, durante el día y hasta a veces en la noche, hay deportes, pero señores, ahí hay bodas, ahí hay cumpleaños, ahí hay encuentros sociales. O sea, ahí ayudamos a la cohesión social de todos esos sectores. Por lo tanto, eso nunca se había realizado y nosotros sacamos e hicimos una parte del presupuesto con todas las necesidades que hay de todo tipo y a nivel nacional para esos multiusos solamente en el Gran Santo Domingo.